Días, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio de el proyecto de psicología para neurólogos, un texto pre-psicoanalítico, un texto de 1895, me parece, unos años antes de que se publicara la interpretación de los sueños. Están viendo en pantalla el primer párrafo de este texto, digamos, estas divisiones que hemos hecho. El texto que estoy subrayando en pantalla fue el último que leímos en el video pasado. Hemos estado considerando diversas aproximaciones al fenómeno del pensamiento. Y el pensamiento no necesariamente como un acto de abstracción, una toma de muestra de la realidad hacia la mente. Ajá. El pensamiento. El pensamiento lo hemos visto, digamos, en tres tipos. Ajá, que discierne, que nos permite conocer, que nos permite separar o examinar y que nos permite hacer práctico. Ajá. Por eso también Freud nos inclina hacia, digamos, un abordaje de la conducta. Ajá. Esto podría no decirles mucho a ustedes si no tienen una formación en psicología, o podría decirles todo a ustedes si tienen alguna formación en psicología en México. Ajá. Es importante cómo el psicoanálisis se va separando de los principios teóricos, de los principios metodológicos, de lo que posteriormente sería la psicología cognitivo-conductual desde el principio, desde aún antes de ser psicoanálisis. Podemos decir, gracias a la influencia de Charcot, gracias a las observaciones que el mismo Breuer o Breuer le permitió a Freud, gracias a la histeria, fue que poco a poco Freud se separa, digamos, de un abordaje de lo que ve. Él sabe que hay procesos que no puede ver, pero que están ahí. Ajá. Procesos que podemos nombrar al día de hoy pensamiento. Ajá. Pero hay una característica, digámoslo así, que poco a poco el doctor Freud va construyendo desde ahorita. Por ejemplo, queridas y queridos, hay un gran problema de definición en la psicología en cuanto a su objeto de estudio. Ajá. Eh, la psicología al día de hoy, el año 2026, y podría yo señalar desde antes, se estructura al respecto de la conducta como mente. Ajá. No podemos saber si existe la mente, y aún así tenemos la palabra psico en la palabra en psicología. Psico quiere decir mente y logía estudio. Ajá. Sin embargo, justo el problema de la psicología es que hay muchas teorías la cual definen a la mente de diferente manera. Una de ellas, al menos en la psicología que yo estudié en la universidad, es el psicoanálisis. Pero lo que hemos visto en el caso de Sigmund Freud, justamente por su propio estudio sobre las neuronas. Recordemos, Freud era un médico neurólogo, experto en la estructura y en el, ¿cómo se llama? El funcionamiento de las neuronas, las células nerviosas que tenemos en todo el cuerpo. Ajá. A partir de toda su trayectoria, estudio de neuronas, en París con Charcot estudiando hipnosis, regresa, practica la hipnosis con Breuer o Breuer, como gusten pronunciarlo, es la misma persona. Joseph Breuer o Joseph Breuer es la misma persona, diferente pronunciación. Y se da cuenta Freud que él es un hipnotizador, él mismo, Sigmund Freud, muy mediocre, no puede hipnotizar a mucha gente, pero poco a poco, a partir de sus fracasos, la hipnosis, la histeria, la sexualidad de Breuer. Breuer ya estaba casado, pero ocurrieron cosas, digámoslo así, no con Freud, sino con una paciente, Anna Freud. En términos directos y estrictos, se enamoraron Joseph Breuer y Anna O. Creo que dije Anna Freud, eh, un lapsus. eh, Anna O. Se enamoran y no ocurre nada, sino que salen corriendo despavoridos el uno del otro. Ajá. El que peor sacó la cuenta, los resultados, las consecuencias fue Breuer o Breuer. Ajá. No que haya ocurrido denuncia, después de todo,
No había nada, ningún delito que condenar, pero bueno, ya, me dejo del chisme. Vamos al texto, ¿vale? Porque si no, no acabamos y ya estamos así de concluir el proyecto de psicología. Ajá. Todo eso, digamos, se ve de una u otra forma en los textos de Freud. Dice el doctor Sigmund Freud, después de esta breve observación del traductor, aquí hay una línea en el texto original. Ajá. Dice Freud. Dentro del decurso del pensar o de pensar, pueden suceder toda clase de cosas que merecen ser expuestas. Trátese de un pensar discerniente, examinador o práctico, pero al mismo tiempo, Freud nombra a todo esto pensar. Ajá. El pensar puede producir displacer o la contradicción. Repito, el pensar puede conducir al displacer o a la contradicción. Estudiemos el caso en que un pensar práctico, digámoslo, un hecho, una conducta, con investiduras meta, con un deseo, conduzca al desprendimiento de displacer. Véanse páginas 404 y siguientes. Estamos en la 428. Ah, y no les dije, este texto que están viendo en pantalla es el texto de la Standard Edition, estos libritos verdes. Ajá. Amorror tu editores. ¿Sí? Lo ven en mi pantalla. Ajá. Pero lo estamos contrastando o comparando con una edición de la traducción por Luis López Ballesteros. Son dos traducciones. Mismo texto, dos personas que se dedicaron de pasar este texto original a la lengua española. Ujú. Fíjense, aquí tenemos ahora en pantalla la traducción López Ballesteros. Ajá. En la traducción López Ballesteros no hay esa separación que vimos en la Standard Edition o Ediciones Amorortu. Dice Freud, mismo texto, diferente traductor. En el decurso del pensamiento, sea este pensamiento cognoscitivo de conocer, crítico de, no de criticar, sino de separar, mi mano se compone de mis dedos, mis palmas, etcétera. Y tengo muñeca y tengo antebrazo, etcétera, etcétera, etcétera. Mis lentes se componen de un vidrio, algo que modifica y yo puedo ver mejor. Pero también tienen un armazón, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Pensamiento crítico o pensamiento práctico. Cualquiera de estas formas de actividad, digámoslo así, mental, pueden ocurrir múltiples y variados sucesos que merecen una descripción. El pensamiento puede conducir al displacer o puede llevar a la contradicción. Ahí están básicamente iguales los dos textos. Dice Standard Edition, Amorortu. La experiencia más común enseña que este suceso da por resultado un obstáculo para el proceso de pensar. Está hablando del displacer entonces. Hay un displacer, no pensamos, sentimos. Ajá. ¿Cómo llega a producirse? Si un recuerdo desarrolla displacer a raíz de su investidura, permítame, vamos a acabar el párrafo o al menos llegar al punto. Ello tiene como su fundamento más general que la percepción correspondiente había despertado displacer en su tiempo. Vale decir, pertenece a una vivencia de dolor. Punto. Ajá. Ahí llegamos a un punto. Vamos a ver. Examinemos el caso de que en el pensamiento práctico acompañado por catexia intencionales lleve a un desencadenamiento de displacer. Fíjense cómo lo plantean las dos traducciones. Aquí, catexia intencional y acá, representación, ¿cómo? Investidura meta. Esto en otras partes del texto lo hemos asociado con el placer. Ajá, el placer, el deseo. Miren, yo, otro lapsus mío. Hoy vengo particularmente equívoco, pero está bien.
Después de todo, pues, aquellos que tenemos por certeza esta manifestación del deseo, justamente, en los errores en la lectura, en el habla, eh, nos invitan a cuidarnos a nosotros mismos, no para no cometer errores, sino para hacer algo a partir de esos errores. Y después de todo eso es el psicoanálisis, queridas, queridos. No es que en el psicoanálisis exista gente inhumana, gente perfecta, gente más de acuerdo a sus propios deseos, sino más bien gente que aprende a convivir consigo mismo, consigo misma, de forma diferente, justamente a partir de una perspectiva diferente de los propios errores, entre comillas. Pero, regresando al texto que estamos estudiando, básicamente, aquí creo no equivocarme, tenemos un acto que despierta displacer, ¿ah? Una sensación penosa, una sensación fea. Ajá. Qué miedo, qué mal. Y por eso, ¡pum!, dejamos de pensar o dejamos de hacer. Ajá. ¿Es cierto eso? A veces sí, no siempre. Ajá. Sin embargo, ¿qué hacen ustedes con el dolor? Creo que ahí sería importante considerar variaciones. Ajá. Pero el punto central no es que todos hagamos lo mismo frente al dolor. Detenernos en el pensamiento o en el acto. Lo sabemos como adultos. Es parte de de un texto de un texto que estoy desarrollando. Como adultos sabemos que hay dolores satisfactorios. Hay dolores que valen la pena. Por ejemplo, una inyección. ¿Cómo me duele? No me gusta, pero me siento muy enfermo. Prefiero una inyección. En 2 días ya estoy mucho mejor. Ajá. El ejercicio. He ejercitado mucho, me duele todo el cuerpo, pero qué satisfecho estoy de todo ese ejercicio. El trabajo. Ajá. Esfuerzo, 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 dolor, 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 dolor. Llegamos a la meta. Bien, maldita sea la vida, pero qué feliz estoy. Ajá. Poner ejemplos de cómo a veces, y esto es importante, el dolor puede ser físico, el mismo sexo duele, pero es un dolor tolerable. Ajá. Y anímico, el dolor físico o anímico. Pero aquí estamos hablando específicamente de un dolor anímico y todo a partir de un pensamiento. Pienso en algo, no, no pienses eso, es feo. Ok, vámonos. Ajá. Esa posibilidad posteriormente daría por título a una idea freudiana llamada represión. Ajá. Pero, y esto es también curioso, cómo con el tiempo, no lo dice el texto, pero me estoy adelantando a muchos textos freudianos, particularmente 3 ensayos de teoría sexual que les dejo en la descripción. Al principio de la vida, el placer y la satisfacción van de la mano. Queremos cosas y esas cosas las sentimos rico y al sentir rico hay un alivio físico, corporal. Pero el tiempo pasa. Ajá. Ya no es nada más buscar el placer y evitar el dolor como formas de satisfacción, sino a veces cancelar el placer que nace en nosotros, en nuestro cuerpo, sentirnos mal por un placer. Por ejemplo, díganme ustedes si no miento, que le vaya mal a alguien que nos hizo mal. Oh, sí, queridas, queridos. Podemos decir el karma. Qué rico es el karma y
Cuando la venganza llega sin que nosotros hagamos nada más que desear. ¡Pum! Y algunos pueden sentirse mal por ese placer. Ajá. Estoy complicando el texto, sí, pero ese es el punto, queridas y queridos. Cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos una relación diferente con el placer, el dolor y la satisfacción. Ajá. Habrá placeres incómodos y dolores muy satisfactorios. Es la vida humana. Pero regresamos al texto. Tales percepciones, según la experiencia, atraen sobre sí una atención elevada. Estamos hablando del dolor. Ajá. Puro dolor ahorita. Pero excitan menos signos de cualidad propios de los que la reacción a que dan ocasión. Es decir, notamos menos detallitos. Ajá. Se asocian, dice el texto, con las exteriorizaciones propias de afecto y defensa. Y aquí es algo importante también, algo que ahorita Freud plantea después de un largo trayecto, porque hemos leído mucho del proyecto de psicología y estamos cerca del final. Lo diré con otras palabras. La emoción puede ser una reacción natural, pero no nos gusta. Pienso un poquito en Lacan, ¿saben? Pensamos algo, sentimos algo, que puede ser, por ejemplo, amor o odio, lo cancelamos o buscamos cancelarlo. Buscamos quitarnos los lentes y hacerle así como, ah, veo, no veo, veo, no veo, veo. Maldita sea, siento algo, no quiero sentir. Ajá. Lo estoy, por un lado, exagerando, ciertamente, pero por otro lado, dando un significado amplio, mucho más amplio de lo que se ve en pantalla, no solo por las dos traducciones, sino por el resto de la obra freudiana. La represión es un acto subjetivo, es decir, que nace del que siente, un acto que ejecuta el que siente para no sentir. He ahí la represión. Y para que la represión más o menos funcione, buscamos cancelar diversos caminos del pensamiento, ya sea abstracto o en el acto. ¡Oh! Queridas, queridos, por eso Freud es inmortal. Digamos, ya murió, pero es inmortal porque se sigue hablando de él en muchos, muchos, muchos lugares. Dice, mismo texto, ediciones, perdón, traducción Luis López Ballesteros. La experiencia cotidiana nos enseña que semejante suceso, el desencadenamiento de displacer, actúa como obstáculo para el proceso cogitativo de pensamiento, proceso cogitativo, conocer, pensar. Ajá. Vamos a continuar aquí. ¿Cómo es posible entonces que ocurra el pensamiento siquiera? Buena pregunta, querido. ¿Cómo creen que sea posible? Dice el texto. Si un recuerdo genera displacer al ser catectizado, al ser cargado, supongamos, este es el recuerdo, esta es la catexia, pum, atención, energía, pum, ajá. Y recuerdo y energía son nuestros, queridas, queridos. No nos hagamos tontos. No es, mi mamá me pegó, sí, pero la experiencia del golpe, ¿en quién cayó? ¿En ella o en ti? ¿Y qué hiciste de esa experiencia? Bueno, en primer lugar, desarrollaste un gran coraje hacia tu mamá, por ejemplo. Ajá. Pero el recuerdo es de uno. Sí, queridas, queridos, no hay salud mental, no hay paz y amor, no hay eso. Hay otras cosas. ¿Hay dolor? Sí, hay dolor, pero es la vida. Y ahorita estoy hablando, digamos, de un ejemplo muy tonto.
Pero ¿qué pasa, queridas y queridos, cuando con más edad nos enamoramos y nos entregamos completitos o completitas? Bueno, ojalá. Muchas mujeres realmente nunca se entregan, nunca. Y pues ellas se pierden de esa experiencia. También debo decirlo, muchos hombres son crueles y muchos hombres tampoco se entregan. Ellos se lo pierden, queridas, queridos. No podemos decir que el amor sea algo lindo. No, el amor duele y a veces duele de tal manera, por ejemplo, que un hombre judío que ya sabía, que él ya sabía, era inmortal, había ganado la inmortalidad después de que su hija muere, después de que su nieto muere, dice, no vuelvo a amar. Ya no vuelvo a querer a nadie como quise a mi hija Sofía y como quise a mi nieto. Maldita sea la vida, no vuelvo a amar. No dijo maldita sea la vida, pero podemos entender. Ajá. Y todo eso fue mucho después de lo que estamos leyendo. Ajá. Entonces, regresando al pensamiento, ¿eso ocurre? ¿Pensamos realmente? ¿O nos dejamos llevar por la emoción? ¿Qué dicen ustedes? Dice el texto. Ya lo habíamos leído, vamos a repetirlo para avanzar. Si un recuerdo genera displacer al ser cargado o catectizado, ello se debe, en términos muy generales, al hecho de que en su oportunidad, cuando acaeció, cuando llegó el recuerdo, la percepción correspondiente generó displacer. O sea, que formó parte de una vivencia de dolor. Punto. Dice la otra traducción, mismo texto. Si se persigue el destino de tales percepciones como imágenes recuerdo, dos palabras, una misma idea, ajá, se advierte que las primeras repeticiones despiertan siempre tanto afecto cuanto displacer, hasta que con el tiempo pierden esa capacidad. Permítame un segundo, creo que me he adelantado. Sí. Uy. A ver. Creo que, un segundito, la experiencia más común, bla, bla, bla. Es esto. Si se persigue el destino de tales percepciones y llega hasta capacidad. Estoy comparando los dos textos. Acá se muestra la palabra atención. Aquí adelante. Oh, ¿qué cosas? Miren, aquí el texto me sorprende ciertamente. Vamos a ver. Ya no voy a subrayar ahorita más texto para buscar, ahora sí que comparar mejor las dos traducciones. Tal vez lo extienda, ¿saben? Voy a leer a partir de esto la traducción de López Ballesteros, a partir de la experiencia, ¿sí? La experiencia demuestra también que las percepciones de esta clase atraen un alto grado de atención. Recordemos, dolor, ahí hay algo, mejor no me acerco. Ajá. Hablando del pensamiento, el recuerdo, pero que no suscitan tanto sus propios signos de cualidad, sino más bien los de la reacción que dichas percepciones desencadenan. Por tanto, están asociadas con sus propias manifestaciones de afecto y defensa. Vamos a ver. Simultáneamente se consuma con ellas otra alteración. Creo que es esto de aquí arriba, ¿verdad? No. Me guío por la pregunta.
Y posiblemente yo esté en un error. ¿Cómo es posible que eso ocurra siquiera? Acá no hay preguntas. ¿Lo ven? ¿Será este? La experiencia más común, ¿cómo llega a producirse? La experiencia cotidiana, ¿cómo es posible? Es verdad, miren. Entonces me había desfasado. Si un recuerdo desarrolla displacer a raíz de su investidura, eso sí lo leí, ello tiene como su fundamento más general que la percepción correspondiente del recuerdo, es decir, sentí el recuerdo, recordé el recuerdo, valga la redundancia, había despertado displacer en su tiempo. Ah, no, cuando grabamos el recuerdo, digámoslo así, vale decir, pertenece a una vivencia de dolor. Tales percepciones, según la experiencia, traen sobre sí una atención elevada, pero excitan menos sus signos de cualidad propios que los de la reacción a que dan ocasión. Lo entiendo así. Tal vez me equivoque, pero así lo entiendo. Sentimos algo por una experiencia. La experiencia pudo haber sido bonita, pero cuando la pensamos, tiempo después, segundos, minutos, horas después, decimos, ay, no fue tan lindo, me equivoqué, pudo haber sido mejor. Ajá. Y entonces, la vivencia fue bonita, su recuerdo no tanto. Ajá. Por poner un ejemplo, puede ser exactamente lo contrario. El recuerdo fue así como, ¡ay, cómo fui tan tonto! Pero, pensándolo bien, la verdad sí sentía coraje, la verdad ya había aguantado mucho, la verdad esto, aquello. Qué bueno que ya pasó. Ajá. Y entonces recordamos con menos dolor, o lo recordamos hasta riéndonos. Ajá. Ahí no hay una relación directa, sino justo un trabajo. Y no lo digo para que trabajemos todos, sino más bien cosas que hacemos, cosas que podemos hacer con nuestros recuerdos y cosas que podemos hacer justamente entre la vivencia y el recuerdo. Ajá. Continuamos con el texto. Vamos a continuar con este. Si se persigue el destino de tales percepciones como imágenes recuerdo, se advierte que las primeras repeticiones despiertan siempre tanto afecto cuanto displacer hasta que con el tiempo pierden esa capacidad. Vamos a continuar. Simultáneamente se consuma con ellas otra alteración. Al comienzo retuvieron el carácter de las cualidades sensibles, es decir, al comienzo, si el recuerdo fue doloroso, el recuerdo dolía. O si el recuerdo fue placentero, el... si la vivencia fue placentera, el recuerdo igual placentero al principio. Ajá. Cuando dejan de ser capaces de afecto, pierden también este carácter y se equiparan más a otras imágenes recuerdo. Es decir, conforme el tiempo va pasando, somos capaces no de perdonar, no vayamos por ahí, queridas y queridos. No se trata de la magia y el perdón y todos somos felices los unos con los otros, sino justamente ese cambio de polaridad que puede venir simplemente con el paso del tiempo. Ejemplo también sencillo. Es que era mi amor, el amor de mi vida. Y cómo me duele que me haya engañado. No, no es propia, no es experiencia propia, pero el dolor al principio es así, grande, 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 grande. Pasa el tiempo y se va haciendo más chiquito. Y al final es la vida. Y hay otros amores, queridas y queridos. Eso es lo bonito del corazón humano. Dice el texto, vamos a acabar todo este párrafo y nos vamos a la otra traducción. Si el decurso de pensar choca con una de estas imágenes, recuerdo, no dominadas todavía, no domeñadas, no disminuidas, sino muy intensas, ajá, se generan signos de cualidad de ella, a menudo de naturaleza sensorial, es decir, ay, no me hable de eso, no quiero hablar de eso, no quiero recordar eso, ajá.
una sensación de displacer e inclinaciones a la descarga. ¡Cállate! No quiero hablar de eso. Cuya dominación distingue a un afecto determinado y el de curso de pensar queda interrumpido, cortadito, hecho pedacitos. Mismo texto, traducción Luis López Ballesteros. Examinemos el caso de que el pensamiento práctico acompañado por catexia intencionales lleve a un desencadenamiento de displacer. Ya lo detallé, pero vamos a continuar. Ajá. La experiencia cotidiana nos enseña que semejante suceso actúa como obstáculo para el proceso cogitativo de pensar. Ajá. Siento feo, entonces no pienso. O siento bonito, tampoco pienso. Ajá. No quiero que me recuerdes los placeres que tuve. ¿Por qué? Quiero repetirlos y no, ya es demasiado, me bloqueo. Ajá. Dice el texto. ¿Cómo es posible entonces que ocurra siquiera el pensar? Si el pensar nos lleva al sentir, y a veces lo mismo en reversa, el sentir al pensar, ¿cómo eso ocurre siquiera? Si un recuerdo genera displacer al ser catectizado, ello se debe, en términos muy generales, al hecho de que, en su oportunidad, cuando acaeció, cuando ocurrió el hecho, la percepción correspondiente generó displacer, o sea, que formó parte de una vivencia de dolor. La experiencia demuestra también que las percepciones de esta clase atraen un alto grado de atención, pero no suscitan, no despiertan tanto sus propios signos de cualidad, sus propias emociones, sino más bien los de la reacción que dichas percepciones desencadenan. Revivimos el dolor pasado, cuando ese dolor, digámoslo así, no que haya sido trabajado en terapia, no, queridas, queridos, cuando ese dolor es esencial para nuestra constitución, para nuestro aprendizaje, para nuestra adaptación a la realidad. Ajá. No nos vayamos por las ramas. El psicoanálisis no es una psicoterapia y Sigmund Freud no es un teórico de la salud mental. El amor duele. Háganle como quieran. No se quieran desvelar por sus hijos, no se sacrifiquen trabajando por sus hijos, seguramente perderán su custodia a manos del Estado. Pero no lo digo yo, lo dice la ley. Entonces, queridas, queridos, si quieren tener amantes, adelante, por favor. Y también si quieren decirle a sus hijos, cállate que me tienes harto, la puerta está abierta. Pero, queridas, queridos, lo que hagamos tendrá consecuencias y lo que no hagamos también. Así que vivamos. Ajá. Sin miedo. Digo, es la vida. No vamos a encerrarnos en una burbuja y decir salud mental, salud mental, salud mental. El mundo no existe salud mental. No. Me divierto, queridas, queridos, con la lectura, porque para eso es mi lectura. Ajá, para eso la he hecho propia. Dice el texto. Si un recuerdo, repito, genera displacer al ser catectizado, ello se debe. Vamos a avanzar. Aquí. La experiencia demuestra esto también. Si perseguimos las vicisitudes de tales percepciones, es decir, un recuerdo que me genera dolor, una vez que se han convertido en imágenes mnemónicas, en recuerdos cada vez más lejanos, con el tiempo, comprobamos que sus primeras repeticiones todavía despiertan afecto, tanto, tanto como displacer, pero con el correr del tiempo pierden esa capacidad o esta capacidad. Simultáneamente experimentan otra transformación. Al principio conservan el carácter de las cualidades sensoriales, pero cuando dejan de ser capaces de suscitar afectos, pierden también dichas cualidades sensoriales y se asemejan progresivamente, poquito a poquito, a imágenes mnemónicas. Me gusta esas palabrejas, imágenes mnemónicas, es como, no sé, algún hechizo de Harry Potter o algo así, pero básicamente son recuerdos. Ajá. El recuerdo lo hemos generado para experimentar al mundo sin tener que experimentar al mundo. Podemos decir que el recuerdo es la base del aprendizaje y podemos decir que todos necesitamos, hasta cierto punto,
ser tontos. Pero inteligencia, inteligencia. No, queridas, queridos, no se dejen llevar por la religión de la ONU, la religión de la OMS. No se dejen llevar por, digamos, los buenos deseos de los buen intencionados psiquiatras y psicólogos que dicen salud mental, salud mental. No. No, 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 no. Son dueños ustedes de su vida. Ustedes pueden amar, no sé si lo hagan, pero en cuanto a la vida, es necesario vivirla y es necesario probar y es necesario a veces aprender a través del dolor. Es necesario, queridas, queridos, por eso no podemos, digamos, sostenernos en una máscara, en un antifaz que nos quite el dolor de vivir. Hay que ser honestos los unos con los otros si queremos llegar a algún lado. Y también ser honesto con uno mismo, con una misma. Dice el texto, si un tren de ideas se topa con aquel tipo de imagen mnemónica, aún indómita, digamos un dolor que sigue saliendo de un recuerdo, se generan los signos cualitativos que le corresponden, a menudo de carácter sensorial, además de sensaciones displacenteras y de tendencias a la descarga. Ay, nanita. Cuya combinación caracteriza un afecto determinado. Y con esto queda interrumpido el curso del pensamiento. Bueno, qué bonito, doctor Freud. Pero, queridas, queridos, enfatizo, esto es una representación. Esta es una descripción, una posibilidad, una hipótesis. ¿De que puede ocurrir? Yo creo que sí, pero de que sea generalizable, no. Definitivamente no. Si nosotros, digámoslo así, nos casamos con una descripción, cancelamos la ciencia. Y como tal, el psicoanálisis es una ciencia por cuanto, si vemos esto en un paciente, doctor, no me hable de eso, doctora, no quiero hablar de eso. Es más como que se me está haciendo tarde, me tengo que ir. Váyase, pero no regresa, ¿eh? Pero doctor, doctora, ¿por qué me pone esas condiciones? No quiero hablar de eso. Y pum, el principio de un análisis. Queridas, queridos, somos seres humanos autónomos, por mucho que no queramos verlo. Si hay salud mental en este mundo, no hay autonomía, y entonces todos deberíamos ir a que nos mediquen los psiquiatras. Todos. Pero el problema es que es muy cara la medicina psiquiátrica y pues muy probablemente terminen ustedes siendo más bien usuarios de otras sustancias, por decirlo de una manera. Ajá. Como si todo el mundo fuera el Estado. Pues no. Y justamente de eso trata el psicoanálisis. Ustedes son más grandes, en cierto sentido, que todos los estados presentes en el mundo. Ustedes tienen en sus respectivas realidades más poder que Donald Trump. Donald Trump tiene acceso a otra clase de poder. Y pongo el ejemplo de Trump porque, bueno, es algo físicamente posible. Existe ese fulano por allá, lejitos. Pero él no puede sentir el placer que ustedes sí. Por mucho que quiera. Ese sujeto no puede saber lo que significa dar a luz. Ese sujeto tampoco puede experimentar un cigarro que ustedes se fuman. Ese sujeto no puede sentir el placer de la comida que ustedes se llevaron a la boca el día de hoy. Están los estados y están los sujetos, y ambos tienen poder. Seguimos con el texto. Quiero acabarlo, al menos esta parte. Dice Luis López Ballesteros. ¿Qué podría ocurrir con los recuerdos susceptibles de generar afecto para que concluyan por quedar dominados?
Interesante pregunta. Recordemos. Tomemos esto como una hipótesis. Recuerdos que generan un sentimiento intenso. ¿Cómo es que algunos recuerdos no generan impacto y algunos otros recuerdos siempre generan impacto? Esto tiene muchas implicaciones. Más allá, digamos, de el trauma y la salud mental. Ajá. No, 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 no. ¿Por qué aprendemos, queridas y queridos? ¿Y qué aprendemos? Aquí lo estoy enfatizando yo. Somos autónomos incluso de determinar o para determinar la función del conocimiento. Yo te entrego a ti, estoy viendo si no tiene datos. No, 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 es videos, pero yo te entrego a ti en tus manos la Declaración de los Derechos del Hombre. Inquisición. Oh, no, 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 pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, un ejemplo más real. Dios dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo. ¿Cómo? Amarás al prójimo como a ti mismo. Guerras mundiales. Esa es la lógica de la humanidad, queridas y queridos. Esa es una realidad que justamente trasciende a los estados. Te entrego una educación para que tú, hombre, mujer en formación, niños, adolescentes, que llegarán a ser líderes mundiales para que ustedes cuiden a la humanidad y cuiden al mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La historia se repite, queridas y queridos. ¿Será posible alterar eso? Sí y no. Sí, por cuanto somos individuos, y no por cuanto al ser individuos dependemos de algo más grande que no es Diosito, que no es tampoco el Estado, pero que sí es una sociedad. No estoy hablando nada más de la familia. El Estado es una formación que depende de la sociedad, tanto local como global. Y esto es interesante. ¿Ah? Se me salen los gallos, queridas, queridos. Ah, interesante, esto es muy interesante. Dice el texto. No cabe suponer que el tiempo debilite su capacidad de repetir la generación de afecto, dado que normalmente dicho factor contribuye más bien a intensificar una asociación. Recordemos, ¿por qué algunos recuerdos nos duelen más que otros? No sabemos, pero lo que sí es que esos recuerdos que regresan intensamente como que aprendemos de más, ¿eh? Como que eso que nosotros pensábamos, pues termina cada vez más afianzado aquí, en nuestra cabecita, dice el texto. Es evidente que a esas repeticiones, recuerdos, debe ocurrirles en el tiempo algo que lleve al sometimiento de los recuerdos y ese algo solo puede consistir en que los recuerdos lleguen a ser dominados por alguna relación con el yo o con energías, cargas del yo. Esto. Aquí Freud va metiendo su cucharita. Aquí Freud va diciendo, ok, recuerdos, dolorosos y no dolorosos, pero en los dolorosos hay una identidad. Porque recordemos, por un lado está la experiencia física
orgánica, biológica en el cuerpo del dolor y por otro lado, en el recuerdo, en la memoria. Y por eso decimos, ay, nanita, acabo de ver una bruja, pero me encantó. Ay, sí estaba bien guapa. Y creo que me voy a enamorar. No, 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 tranquilo, tranquilo. Bueno, ya. Me entrego. Y otra vez, venga a nosotros tu reino, hágase, Señora, tu voluntad. Dice el texto, si dicho proceso tarda en estos casos más de lo que tarda normalmente, es preciso encontrarle un motivo particular. En efecto, tal motivo radica en el origen de esos recuerdos capaces de generar afecto, en la vivencia. Y ese es el punto, queridas, queridos. El texto ha sido muy claro este día. Evento no es lo mismo que su recuerdo. Y su recuerdo a veces llega a opacar lo que ocurrió en el evento. Y más bien el recuerdo es lo que nos mantiene calladitos o enamoraditos. Enamoraditas. Ajá. Porque, queridas y queridos, no somos racionales, somos afectivos. Principal diferencia entre Freud y un pedagogo, entre Freud y un psicólogo o filósofo. Ajá. No se trata de buscar la asertividad. No se trata de decir, ¿cómo dicen ahora? Pensamiento intrusivo, no. Puf, puf, ish, ish, mis pensamientos son feos. No, queridas, queridos. Si hacen eso, bueno, pues gócenlo y gocen también de su medicación. Pero, queridas, queridos, es posible vivir con cierto esfuerzo, pero ahí depende de cada uno. Podemos esforzarnos por no sentir o podemos esforzarnos por darle a ese sentimiento un lugar en nuestra propia vida. Ahorita estoy hablando del amor, pero también puede ser del rechazo. Esa mujer, ¿cómo me busca? Está guapa, pero tiene un algo que no sé y mejor no. Ajá, mejor como amigos. No, ¿sabes qué? Mejor no. Nada, nada, ya, olvídalo. Olvídalo. Me habla mi mamá. Dice el texto. Siendo trazas de vivencias de dolor, han estado cargados o catectizados de acuerdo con las hipótesis del dolor desarrolladas antes, primeros capítulos del proyecto, con excesiva cantidad perteneciente a las neuronas de percepción. Ajá, es decir, vemos y al principio, ¡ay, qué guapa está! ¡Qué bonita sonrisa tiene esa muchacha! ¡Pum! Acto seguido, tres hijos, demanda por pensión alimenticia, no hay, no hay, no hay ganancia del trabajo, uno se ve trabajando sin sueldo, ya no tiene uno para comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el lado del hombre, por el lado de la mujer, luego hablamos, queridas y queridos. Todos los hombres son iguales, ¿no? Sí y no. Pero dice el texto, repito, esos recuerdos que no se van bajando con el tiempo están cargados con una excesiva impresión, digámoslo así. Han adquirido una excesiva facilitación hacia el desencadenamiento de displacer y de afecto. Por eso hay hombres y mujeres amargadas y amargados, queridas y queridos. Por eso también hay hombres y mujeres que deciden no amar. Y luego imagínense esto, ¿qué tal si todo esto de lo que he estado hablando, ocurrió a los 3 años? ¿Qué es eso, mamá? Papá, ¿qué es eso? Es tu hermanita. Tienes que quererla. No. ¿Y esa hermanita cómo llegó aquí? Ah, pum, pum.
Me traicionaron. Pero es verdad, queridas, queridos. A veces los peores dramas y los peores dolores son los que vive un niño de 3 años al cual sus padres lo han amado, la han amado y le han dado todo lo que les ha sido posible. Llega un momento en el cual la vida no es puesta por mamá y papá. Y por supuesto, esos niños de 3 años crecen para convertirse en adultos, hombres, mujeres que esperan que a sus 20 años el mundo se detenga porque le dicen no. No, 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 no. No, pues no. El mundo no se va a detener. Nuevamente, si estos niños buscan salud mental, seguramente terminarán medicados. Si estos niños obedecen a la promesa estatal de los estados, de los gobiernos, de paz y amor, mm, no les garantizo que la vayan a alcanzar. Ajá. Dice el texto. Por consiguiente, deberán recibir del yo, esos recuerdos, una ligadura especialmente considerable y reiterada, a fin de poder compensar esa facilitación hacia el displacer. Es decir, mejor ya ni veo. Mejor ya me encierro en mi casa. Hikikomori. Pero mismo texto, Standard Edition. Permítame un segundito. Estamos ahorita en la traducción en López Ballesteros. Ay, nanita. 2 páginas, y la acabamos hoy. Al menos este tercer capítulo, que ha estado rico, queridas y queridos. Repito, Standard Edition. Creo que esto es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Esto de aquí. Sí. Miren, aquí, por ejemplo, Standard Edition comienza con... No, es esto lo que acabamos de leer. ¿Qué sucede entonces con los recuerdos susceptibles de afecto que son dominados o domeñados? No se intelige que el tiempo o la repetición pudiera debilitar su capacidad de afecto, pues este factor, la repetición, el tiempo, de ordinario contribuye a reforzar una asociación. Nota 50. En el original, frases en alemán, bendito Dios que la están viendo, no la voy a leer, discúlpenme. En la edición original o en la traducción primera encontramos estas otras palabras. Al eliminar la coma después del site y trocar hir o ire, irer, resulta, es decir, dificultades de traductor. Ajá. No podemos deducir, no podemos ver con claridad, no se intelige que el tiempo debilita la repetición de su capacidad de afecto. Esto no parece tener mucho sentido, dice el traductor, en especial si se toma en cuenta lo que sigue. Más probable es, creemos, la solución dada en el texto, que se aproxima mucho a la traducción por López Ballesteros. Continuamos. Sin duda que dentro del tiempo, en las repeticiones, ha de suceder algo que procure ese sometimiento. Aquí, domeñar, someter. Ajá. Es decir, es posible relacionarnos en más de una vez con nuestros recuerdos. Ajá. Aquí se va abriendo la posibilidad del psicoanálisis, repito, no como una psicoterapia para curarnos del dolor de nuestros recuerdos, sino para apropiarnos de esas vivencias que fueron ciertamente apabullantes. Y no me refiero a, ay, cómo me pegaba mi mamá. No, 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 no. El amor, queridas y queridos, y el amor del cual es capaz niños y niñas de 2 años hacia sus papás, papá y mamá. Ajá. El trauma más grande que pueden tener los niños es que hayan amado a sus padres y que hayan sido amados, ciertamente.
Pero, ¿qué hacer entonces? ¿No traumarlos? No, 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 para nada. No se trata de no traumar, queridas y queridos. Se trata de amar, se trata de escuchar, se trata de ver, se trata de aprender quiénes son ellos, esos niños, esas niñas, como padre o madre, como cuidadores, quiénes son ellos, qué les duele, qué son capaces de manejar y qué no, y ayudarlos en esas, digamos, incapacidades, porque a veces esas incapacidades me reflejan justo las incapacidades mías, las propias. Ajá. Ahí hay algo, pero no me voy a detener al respecto. Dice el texto, y no puede ser sino esto, esa forma, digamos, de relacionarse, de apropiarse de las memorias, ajá, que un vínculo con el yo o con sus investiduras yoicas cobre poder sobre el recuerdo, lo que les vengo diciendo. Ajá. Si el dolor nos forma como seres humanos, hay que aprender a vivir con el dolor, usarlo, distinguirlo, crecer con él, no cancelar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos, no dejar de amar, a pesar de que el mismo Freud dice en un punto de su vida, hasta aquí. Ajá. Dice el texto. Si ello lleva más tiempo que de ordinario, es preciso descubrir una razón particular, y sin duda se la hallará en el origen de este recuerdo susceptible de afecto. Como huellas de vivencias de dolor han sido investidos, según nuestro supuesto sobre el dolor, véase página 351. Les voy a dejar toda la lista de reproducción del proyecto de psicología. Son los primeros capítulos, me parece que es el 5 o el 6. Ajá. Proyecto. Dice el texto, por unas cantidades perceptuales hipertróficas. Esto quiere decir cantidad perceptual. Ajá. Cantidad, digamos, de una gran impresión. Ajá. Es que no hay otra forma de decirlo más fácil. Una gran impresión. Mm, No, no quisiera yo apoyarme en la palabra trauma aquí, pero sí es algo así como ¡oh! Sorpresa, dolor, felicidad incluso. Ajá. Dice el texto. Y han adquirido una facilitación hiperintensa para el desprendimiento de displacer y de afecto. Nota 51. En el original, bla, bla, bla. Ligazón de displacer y de afecto. Ajá. Hará falta una ligazón repetida particularmente grande desde el yo hasta contrabalancear esa facilitación de displacer. Ok, creo que, déjenme ver. A ver, a ver. Chu, 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 chu. Es mucho. 2 páginas. ¿Qué hora es? Ya hice mi tarea. Sí, ya la hice. Vamos, ¿vale? Dichosos ustedes que pueden pausar. Yo no digo que me voy a sacrificar por ustedes. No, no, no soy de esa clase de instructor. Yo voy a seguir gozando. De eso se trata, queridas y queridos. Encuentren su goce, explótenlo, vayan más allá del dolor y encuéntrense ustedes apropiándose de la vida. Dice el texto, el hecho de que los recuerdos sigan teniendo carácter alucinatorio durante tan largo tiempo también requiere una explicación que sería de importancia precisamente para nuestro concepto de la alucinación misma. ¿What? A ver otra vez. Es lógico suponer que la capacidad de un recuerdo para generar alucinaciones, como su capacidad para generar afectos, son signos de que la catexia del yo todavía no ha adquirido ninguna influencia sobre el recuerdo y de que en este predominan los métodos primarios de descarga y el proceso total o primario. Está como hablando en chino, queridas y queridos. Lo están viendo en pantalla. Creo que lo he leído bien, pero se puede decir mucho, muy fácil.
Hay recuerdos tan intensos que ya no necesitamos del mundo. Hay recuerdos tan intensos, hay aprendizajes tan arraigados que es imposible para ese yo, para esa mente, para esa persona, estoy diciendo lo mismo, es imposible adquirir nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. Ajá. Y eso no es necesariamente malo, queridas, queridos, pero esto, por supuesto, puede estorbar a la persona, definitivamente. Pero imagínense esto. Han llegado ustedes a un punto en su vida en el cual no le deben nada a nadie, absolutamente a nadie, y se sienten tranquilos con ustedes. ¿Por qué cambiar? Fíjense. ¿Y el deseo? ¿Dónde está ahí? Estoy planteando un escenario utópico, así, lo más bonito de lo bonito de lo bonito. Llegamos ahí, ya estamos ahí, tenemos todo. Y luego, ¿qué sigue? Nada, nada. Ya llegamos. Es la meta. Hemos llegado a la salud mental. Pero, oh, humanidad, ¿y qué tal si esto otro? ¡Pum! La utopía, el estado idílico, la salud mental, se acaba. No porque el escenario haya cambiado, no, 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 todo está ahí. Simplemente quisimos algo más. Dice el texto, mismo texto, edición estándar. Que el recuerdo muestre el carácter alucinatorio durante un tiempo tan largo reclama también su explicación. Fíjense, ya no está hablando entonces de un simple recuerdo, es más bien, así son las cosas. ¿Por qué? Pues porque así lo viví yo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que no sea yo? Inténtalo. Te va a ir mal, te advierto. Ajá. Reclama entonces también su explicación, que un recuerdo sea real para una persona. Una explicación sustantiva o importante para el concepto o para la idea, la concepción de la alucinación. Es sugerente aquí suponer que esa capacidad de alucinación, como la capacidad de afecto, son indicios de que la investidura yoica no ha cobrado todavía ningún influjo sobre el recuerdo, que en este prevalecen las direcciones de escurrimiento primarias y el proceso total o primario. A esto me refiero, queridas, queridos. Ajá. Les soy sincero, no soy muy fan de los diccionarios en psicoanálisis. Yo no. Si ustedes quieren, pueden buscar proceso primario. Ajá. He hecho, de hecho, esto del proceso primario es como muy, también está definido en el proyecto de psicología y es una idea, proceso primario y secundario que atraviesa todo el psicoanálisis. Y es una idea que ciertamente a mí me despierta cierto rechazo. Ajá. No que esté mal, simplemente a mí no me gusta. Ajá. Porque me confunden. Digo, por eso, y aquí es algo muy mío. Esta confusión yo la prefiero a una claridad de decir, el diccionario dice que así es. Ah, ok. Pero podemos decir proceso primario, lo primeritito, ajá, una relación directa con las cosas. Por eso les decía, ya esta personita no está pidiendo preguntas, no está
pidiendo respuestas, perdón. No está preguntando, está más bien diciendo, así es, y hazle como quieras. Y la verdad hasta me dio miedo. Ajá. Una seguridad que viene por la experiencia. Ajá. Podemos decir, no tanto el coco de los psiquiatras, queridas y queridos, sino más bien un criterio definido. No se trata de enemigos de la salud mental, como yo, sino más bien una decisión. Y ya, cancélenla. Es más fácil cancelar a la ONU. Por eso les digo, queridas, queridos, ustedes, como seres humanos individuales, pueden tener más poder que todos los gobiernos del mundo conjugados. ¿Qué quieren comer hoy? Ejemplo. Ajá. Dice el texto, ya estamos cerca de acabar. Creo que, a ver, vamos a ver si ya lo habíamos leído. Continuamos con la Standard Edition. Dice, ay, ya me cansé, pero quiero acabar, quiero acabar. Estamos constreñidos o empujados a ver en el devenir alucinado una corriente retrocedente de la cantidad a la percepción. Y por tanto, no me acuerdo qué era esto. La verdad no me acuerdo. Creo que estos son neuronas perceptuales. ¿Y esto? ¿Qué era esto? No me acuerdo. Ahorita lo vemos. Una neurona ligada no admitiría esa corriente retrocedente. Aquí básicamente Freud se aproxima a lo que ya en este mismo texto, en el mismo proyecto, nos había dicho sobre los sueños. Los sueños son pensamientos que vienen a nuestra percepción y que nosotros podemos recordar cuando despertamos. Ajá. Pero, ¿qué es esto? No me acuerdo. A ver, un segundito. Nota 52, ¿verdad? Sí. Véase, aquí Freud, bueno, según el traductor, James Strachey, al parecer aquí hay un error de Freud en el texto original. Ajá. Permítame un segundo. Híjole, todavía nos falta página y media. Poco más. Mm, aquí estamos. Miren, tengo que hacer esto. Mm, página 430, lo están viendo. Vamos a regresar. Ahí está, esa es la segunda parte. Regresamos, regresamos, regresamos. Es un texto extenso, ¿eh? Ay, 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 ay. Primera parte, aquí está. 430, ¿verdad? La última página. Ah, miren, me he equivocado. Cantidad pasadera. Yo pensé que este era perceptual. Ah, ok, la W es perceptual. Dificultades de leer a Freudcito. Pero 100 páginas después, bueno, casi 100 páginas. Entonces, esta cosita pasadera. Ajá. Neuronas que dejan pasar la energía. Y por acá, neuronas perceptuales. Mm, a ver, avanzamos. 430. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. Si estábamos en la nota 52, y aquí vamos a acabar al final de la 3, pero aquí nos habíamos quedado. Entonces, cantidad desde las neuronas pasaderas hacia las neuronas perceptuales. Es justamente, digamos, el proceso de alucinación. Entendemos, por ejemplo, vamos a ponerlo así, recibimos un estímulo, pasa por las neuronas W. De ahí, digamos, el primer filtro sería las neuronas, ese simbolito que parece una O atravesada, neuronas pasaderas, y llegan las neuronas no pasaderas, que es donde justamente, digamos, se acumulan las experiencias. Podemos decir que aquí ocurre tanto el pensamiento como la memoria. La memoria por cuanto se acumulan las experiencias, ajá, y se procesa justamente
un manejo, se procesan las experiencias para formar ideas, por ejemplo, pensamientos. Ajá. Todo esto en las neuronas no pasaderas que no son ninguno de estos dos símbolos. Ajá. El símbolo W sería justamente, por ejemplo, los sistemas perceptuales, donde recibimos la energía, mientras que las neuronas pasaderas son las que permiten desde la percepción hacia la memoria. ¿Me explico? Ajá. Entonces, justamente, era tan sencillo como nombrar la alucinación. Ajá. Una corriente que va desde las neuronas pasaderas hacia la percepción. Ujú. Los sueños. Ajá. Los sueños es el ejemplo más común, pero no es el único. Tenemos también los cuadros psicóticos o las esquizofrenias, las alucinaciones esquizofrénicas y otras alucinaciones que se presentan más bien en un contexto, digamos, de cansancio físico o de enamoramiento, queridas y queridos. Ajá. En el momento en el que ustedes pueden amar, que no es garantía, por supuesto, adquieren un poder más grande justamente que muchos estados. Pero vamos a continuar, queridas y queridos. Eh, Cabe preguntar, además, si es la capacidad hipertrófica de investidura del recuerdo lo que posibilita la corriente retrocedente que va de atrás hacia adelante, digamos, de mí hacia mis órganos del sentido, ajá, de los sentidos. Solo que aquí es preciso recordar que una cantidad así, grande, está presente solo la primera vez, a raíz de la vivencia eficiente de dolor. En la repetición solo estamos frente a una investidura de recuerdos, de intensidad habitual, que, no obstante, instaura alucinación y displacer. No tenemos sino, no podemos sino suponer que ello sucede en virtud de una facilitación de intensidad desacostumbrada. De aquí se sigue que la cantidad pasadera común basta para la corriente retrocedente y la excitación de descarga y el efecto inhibidor de la ligazón yoica cobra importancia o significatividad. ¿What? En resumen, cortito, cortito. Con dolor aprendemos y a veces, para aprender, generamos dolor de la experiencia. El dolor no estuvo ahí, lo generamos. Y con dolor justificamos lo que somos, lo que hacemos, cómo vestimos. Por decirlo de una manera, queridas y queridos, ¿en qué parte de nuestro cerebro se genera el dolor? ¿Aquí, en mi piel o en mi recuerdo? En mi interpretación. Oye, pero es que ella dijo que te amaba, que daba todo por ti. Yo sé que miente. Yo sé que miente. Oh, queridas y queridos, las cosas son al mismo tiempo complejas y fascinantes, y la vida misma es interesante. El ser humano, por mucho que queramos cerrar los ojos y tratar de vernos en tonos de grises, tenemos color. Y no estoy refiriéndome a mi fondo de pantalla, queridas y queridos. El color que yo tengo se lo atribuyo a mis dos ángeles guardianes. Vamos a continuar. Mismo párrafo, traducción López Ballesteros. Estamos obligados a suponer que los estados de alucinamiento, la cantidad fluye retrógradamente hacia la percepción. No, perdón, hacia las neuronas pasaderas y con ello hacia la percepción. Por tanto, una neurona ligada no permite tal reflujo. Cabe preguntarse también si lo que posibilita dicho reflujo es la excesiva magnitud de la cantidad que caracteriza el recuerdo.
Pero aquí podemos recordar que tal cantidad considerable únicamente se encuentra en la primera ocasión, en la vivencia misma del dolor. Al producirse sus repeticiones, solo nos encontramos ante catexia mnemónica. Cargar del recuerdo, digamos, una respuesta ante el recuerdo, ajá, de magnitud habitual que, no obstante, genera alucinación y displacer. Solo podemos presumir que lo lograrán, perdón, que lo logran en virtud de una facilitación extraordinariamente intensa. De hecho, se desprende que una cantidad pasadera en las neuronas, digamos, superficiales, de magnitud común basta perfectamente para asegurar el reflujo y para excitar la descarga, con lo cual gana importancia el efecto inhibidor de la ligadura por el yo. Es decir, y esto es también curioso, no solo como seres humanos determinamos lo que es dolor, nos separamos de la biología para nosotros mismos. Cada individuo, cada persona, cada niño, niña incluso, podemos escoger el dolor a partir de lo que vemos, a partir de lo que hemos vivido y a partir de eso conformar una estructura justo que tanto trasciende como sostiene los estados. Sí, queridas, queridos, les recuerdo, mi línea de investigación es psicoanálisis del Estado. Ajá. No por nada le puse ese nombre a mi línea de investigación. Queridas, queridos, el psicoanálisis es un mar de posibilidades. Es un universo en el cual, digámoslo, es posible no solo sobrevivir, sino también adquirir perspectivas más allá de lo que la escuela puede acostumbrarnos. Dice el texto. Finalmente se logrará catectizar, cargar el recuerdo del dolor en forma tal que ya no pueda exhibir reflujo alguno y que solo pueda desencadenar un mínimo de displacer. Querido Freud, ¿qué te preocupa eso? ¿En serio quieres curar a la gente del recuerdo que le traen, del dolor que le traen sus propios recuerdos? ¿En serio quieres hacer eso, querido? Digo, por algo, querido, también fuiste malinterpretado. Hay algo también en esto. Digo, una enseñanza que también me deja el psicoanálisis y que puedo no decir Freud se equivocaba y era un tonto, bla, bla, bla. No, 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 no. Fue un genio, ciertamente. Pero, digámoslo, eh, no era una figura a la cual hay que adorar y a la cual hay que someterse. No, 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 no hagamos eso, no. Eso degradaría el valor de su propia obra. Ajá. Eh, ciertamente hay que leerlo, hay que pensarlo, hay que discutirlo y hay que preguntarle. Ajá. De la misma manera que lo estoy haciendo. Y pueden preguntarme a mí, queridas, queridos. Para eso están las suscriptores a este canal. Las suscripciones, perdón. Las suscriptores. Pueden no solo mandarme un correo, sino establecer contacto conmigo a través de Telegram. Ajá. Para eso están las suscripciones. Dice el texto. Finalmente se logrará catectizar el recuerdo, bla, bla, bla. Estará entonces dominado el recuerdo. Ajá. Y lo estará por una facilitación cogitativa suficientemente poderosa para sostener un efecto permanente y para volver a ejercer una inhibición cada vez que se repita posteriormente dicho recuerdo. La vía que conduce al desencadenamiento de displacer aumentará gradualmente su resistencia en virtud del desuso, pues las facilitaciones están sujetas a una gradual decadencia, es decir, al olvido. Fíjense entonces cómo, ya a través de su trayecto, de todo lo que hemos estudiado, Freud puede señalar
digámoslo así, una relación económica, facilitaciones entre recuerdo y emoción. Pero en medio de estas facilitaciones hay un sujeto que tuvo esos recuerdos a partir de experiencias y una vez adquirido ese recuerdo, es él o ella, adultos o niños, que establecen una relación con ese recuerdo. Resiliencia, no necesariamente, queridas y queridos. Capacidad de goce, diría yo. No capacidad de olvido, porque el olvido es lo mejor. No. No, 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 no. Ampliar nuestra perspectiva sobre nosotros mismos. Dice el texto, para ya irnos encaminando al final, ¿vale? Esta es la última página. Solo una vez que esto haya ocurrido, el recuerdo habrá llegado a ser un recuerdo dominado como otro cualquiera. ¿Ok? Mismo párrafo, Standard Edition. Al final se conseguirá investir el recuerdo dolor de tal suerte que no pueda exteriorizar ninguna corriente retrocedente y solo se desprenda un displacer mínimo, chiquitito. Queda entonces dominado, controlado el recuerdo dolor. Ajá. Y ello en virtud de una facilitación de pensar tan intensa que exterioriza ese efecto permanente y que a raíz de cada repetición ulterior del recuerdo vuelve a ejercer ese efecto inhibidor. Antes de continuar, ah, ciertamente es posible, es muy posible que yo mismo esté ahorita, en este preciso momento, esté actuando conforme a mi propia, digámoslo así, en términos psicoanalíticos, mi propia perversión. Ajá. O bien, de acuerdo a mi propia represión, es decir, para abajo, para abajo, para abajo. Esto obedece justamente, como todos o la mayoría de mis videos, de acuerdo a mi experiencia como profesional de la psicología, en mi formación profesional en la psicología, en relación con la salud mental. Digamos, es algo obvio, es algo que no puedo yo evitar señalar. Ajá. Tengo un sesgo, igual que todos tenemos un sesgo. Ajá. Pero, queridas, queridos, justamente ese sesgo, esa perspectiva, esa perversión, esa represión, es lo que me permite funcionar como individuo humano. Ujú. Por eso menciono que es posible otra perspectiva. Ajá. Es posible también interpretar a este Freud con un Freud posterior. Un Freud que le escribe a sus discípulos: aprende a disfrutar, a gozar de tus síntomas. Sí, sí, sí. Un Freud que ya no era médico. Un Freud que no decía, salud, 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 salud. Y si no te curas, te pego. ¿Me entiendes? Si no te curas, niño malo, niña mala. Bueno, a lo mejor eso es lo que quieren esos niños. No sé, no lo sé. Queridas, queridos, esto sí me lo ha dejado la práctica del psicoanálisis. No llevemos nuestros valores como adultos a la infancia. La infancia tiene sus propios valores. Ajá. No vamos a atropellar esos valores. Hay que cuidar la formación de esos valores individuales en los niños y aprender o enseñarles que el mundo y la vida está para gozarse. Por eso lo digo. No busquemos a esos niños y decirles, niño malo y malo y malo y mala. Podrían ustedes estar generando masoquistas. Podrían. Hay niñas y niños, tanto sádicos como masoquistas. Ajá. Y cuando un niño o una niña deviene masoquista, adquiere poder sobre ese adulto. Y ese adulto tendrá cada vez menos herramientas para educar a esos niños.
Por eso digo, queridas, queridos, hay mucho poder, mucho, mucho, muchísimo poder en toda la humanidad, en toda. Ajá. Si ustedes quieren corregir a los niños a golpes, llegará un momento en el que esos golpes ya no duelan. Y llegará otro momento en el cual esos niños, esas niñas, crezcan y se van a acordar de todos esos golpes. Y entonces no les garantizo lo que esos niños, ahora adolescentes o adultos, vayan a hacer con ustedes. Educación. Y otra cosa, amor. Amor, queridas y queridos. El temor de perder el amor puede ser el dolor más fuerte que todos los golpes del mundo. Pero si ustedes no se hacen amar, si ustedes no se dan a respetar por esos niños, literalmente que Dios los bendiga a ustedes. Queridas, queridos, la vida es así. Y por supuesto, el psicoanálisis no es un bla 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 complejo de Edipo, bla 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 bla, sexualidad, bla, 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 perversión y todo feo. No, no, queridas, queridos, el amor. Y no estoy yéndome lejos de Freud. Estoy más bien acercándome a un Freud posterior. Ya lo veremos, queridas, queridos. Continuamos con el texto. Ya estamos a punto de terminar. Creo que de hecho aquí acabamos la... No, un poquito más. Faltan dos párrafos de la Standard Edition. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde me quedé? Aquí. Vamos a repetirlo. Ya después de todo, ya empecé, ya me seguí. Al fin se conseguirá investir el dolor recuerdo de tal suerte que no pueda exteriorizar ninguna corriente retrocedente y que solo desprenda un displacer mínimo. Y queda entonces dominado ese dolor recuerdo. Ajá. Y ello en virtud de una facilitación de pensar tan intensa que exterioriza ese efecto permanente y que a raíz de cada repetición ulterior del recuerdo vuelve a ejercer ese efecto inhibidor. Entonces, por falta de uso del camino hacia el desprendimiento de displacer, poco a poco aumentará su resistencia. Es que las facilitaciones están expuestas a la caducidad progresiva o olvido. Solo entonces es el recuerdo un recuerdo dominado como cualquier otro. Qué bonito, pero no es así. Qué bonito, pero después ya no. Querido Freud, tú mismo creciste después de esto. Nota 54. Interesa señalar que más de 40 años después, Freud empleó el mismo término, domeñamiento, en un contexto bastante similar. Se trata de la sección tercera de Análisis terminable e interminable en la descripción, texto de 1937, 2 años antes de su muerte, donde Freud examina la posibilidad de dominar una pulsión gracias a la fuerza del yo. Años antes, en el texto, el problema económico del masoquismo, también en la descripción, se refirió al dominio o domeñamiento de la pulsión de muerte por mezcla con la libido. Puede sonar palabrejas, ciertamente lo son, pero es de lo que vengo hablando. Amor, amor, queridas y queridos, cariño, ternura, pasión también, pero las ganas de estar, las ganas de ver, las ganas de escuchar a alguien, no es el coito. La libido no es el coito. En términos sencillos, la libido de manera más pura es la atención. Dice el texto. El término aparece también en la carta 69 a Fliss, que también las dejo en la descripción. El desgaste normal de los recuerdos con el transcurso del tiempo fue examinado por Freud en una larga nota a pie de página agregada en 1907 a Psicopatología de la vida cotidiana en la descripción, psicopato.
Ya había rozado el problema incluso antes del proyecto en su conferencia sobre el mecanismo psíquico, sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. ¿Cuántas referencias, Strachey? Yo que me iba a salvar. Mecanismo, a ver, mejor, volumen 3, página 38. Fenómenos histéricos. Ok, ya se me hizo noche. Y no era noche cuando empecé. Regresamos. A ver, a ver, a ver. Era la nota 50 y tantos. Allá acabamos esta página. Ya vamos en la última página, pero me gusta complicarme, dice el texto. Mismo texto, López Ballesteros. Parece, empero, que este proceso de sometimiento del recuerdo deja tras de sí rastros permanentes en el proceso del pensamiento cogitativo, de, del manejo. Ajá. Dado que antes quedaba interrumpido el curso del pensamiento cada vez que se activaba la memoria y se suscitaba displacer, ahora surge una tendencia a inhibir el curso del pensamiento en cuanto al recuerdo sometido genere su traza de displacer. Esta tendencia es muy conveniente para el pensar práctico, pues un eslabón intermedio que lleve al displacer de ningún modo puede hallarse en la vía perseguida hacia la identidad con la catexia desiderativa. Así surge una defensa cogitativa primaria que, en el pensamiento práctico, toma el desencadenamiento de displacer como señal de que una vía determinada habrá de ser abandonada, es decir, de que la catexia de la atención deberá discernirse, dirigirse en otro sentido. Nota 210. Un segundito, aquí está. Consúltense al respecto a la interpretación. Otro traductor, otras recomendaciones. Interpretación. Donde se dice, tampoco es difícil advertir que el principio de displacer que en otros respectos ofrece al proceso cogitativo sus más importantes asideros, también le pone obstáculos en su camino hacia el establecimiento de la identidad del pensamiento. Cierra la cita, continúa el traductor. Ah, no, es el mismo Freud, perdón. La tendencia del pensamiento debe estar dirigida, pues, a liberarse cada vez más de la regulación exclusiva por el principio de displacer y a restringir el desarrollo de afectos por la actividad cogitativa, a un mínimo imprescindible para que puedan seguir actuando como señales. Economía, es decir, procuramos pensar cada vez menos. ¿Por qué? Porque nos hemos adaptado. Ese es el punto, queridas, queridos. Adaptación. La adaptación no podemos decir que sea mala porque no es nuestra vida. Ay, caray. En serio, tenía luz del sol, ahorita ya se fue la luz del sol. Tengo mi apagador por ahí, pero no lo veo. Mejor lo dejo así porque puedo desconectar la computadora y perder toda la grabación. Lo siento, querido Freud, Lacan, tendrán tal vez que verse hasta el próximo video. Yo creo que Lacan sí sobrevivirá. Vamos a ver. Regresamos al texto. Aquí una vez más, el displacer, es el displacer el que dirige la corriente de cantidad interna, tal como lo hizo de acuerdo con la primera regla biológica, adaptación, supervivencia. Ajá. Se podría preguntar por qué esta defensa cogitativa no se dirigió contra el recuerdo aún, cuando aún era capaz de generar afecto. Cabe presumir, sin embargo, que en esta oportunidad se le opuso la segunda regla biológica, la regla que postula la atención frente a todo signo de realidad. Y la memoria, aún indómita, era perfectamente susceptible de imponer la producción de tales signos reales de cualidad. Perdón, pero me parece que estoy leyendo otro texto muy diferente. Nada más por esto sé que es el proyecto. Dice el texto, como vemos, ambas reglas se concilian perfectamente en un mismo propósito práctico. Ay, caray. No, es correcto. Proceso cogitativo. A ver, a ver, a ver. Atrás, atrás, atrás. Dolor recuerdo. Ok, es que estábamos hablando justo de control en el dolor recuerdo, ¿no? A ver, a ver. Cobra. No. Caray, caray. Caray.
A ver, no, me he adelantado. Sí me he adelantado. Miren, este texto lo estoy descubriendo ahorita. Están viendo en pantalla la traducción de Luis López Ballesteros, pero es más corta. Estoy seguro de haber seguido el orden de los párrafos, pero aquí se interrumpe y aquí se salta ya casi hasta el final del texto. De hecho, acabo de leer, al parecer, el párrafo que sigue y este párrafo no existe en la traducción, al menos en esta edición de la traducción de Luis López Ballesteros. Porque vean, ya acabó, ahí acaba. Bueno, vamos a seguir, queridas, queridos. Ya estamos acá. Miren, son las dos últimos párrafos. Es solo un párrafo el que no aparece con Luis López Ballesteros, o al menos en la edición que estoy revisando. Entonces, el mismo párrafo de López Ballesteros con Amororto Editores. Ahora bien, parece que este proceso de sometimiento del recuerdo deja como secuela una consecuencia permanente para el decurso del pensar, puesto que antes, con la reanimación del recuerdo y el despertar de displacer, era perturbado cada vez el decurso de pensar. Surge una tendencia a inhibir ahora también el decurso de pensar tan pronto como el recuerdo domeñado o dominado, controlado, desarrolla su huella de displacer. Esta tendencia es muy útil para el pensar práctico, pues un eslabón intermedio que conduce al displacer no puede situarse sobre el camino buscado hacia la identidad con la investidura deseo. Se genera así la defensa de pensar primaria, que en el pensar práctico toma el desprendimiento de displacer como señal para abandonar cierto camino, o sea, para dirigir hacia otra parte la investidura atención. Libido. Ajá. Aquí de nuevo displacer guía la corriente de cantidad interna, energía biológica, que como en la primera regla biológica, se podría preguntar por qué esta defensa de pensar no se ha dirigido contra el recuerdo todavía susceptible de afecto. Pero tenemos derecho a suponer que lo impidió la segunda regla biológica, que demandaría atención toda vez que un signo de realidad estuviera presente. ¿Y qué dolor? ¿Qué signo de realidad más efectivo que el dolor? Ninguno, queridas, queridos. Si algo nos dolió es porque algo fue real. Pero, dice el texto, y el recuerdo no domeñado todavía fuera capaz de arrancar signos de cualidad real objetivos. Según se ve, ambas reglas se concilian y son acordes al fin. Ya no me acuerdo qué era acorde al fin. No lo recuerdo, queridas, queridos, la verdad ya me cansé, pero estamos a un párrafo chiquitito de acabar capítulo 3 de la tercera parte del proyecto de psicología. Y este último capítulo son 5 páginas. Tal vez a lo mucho serán 2, exagerando 3 videos. Ajá, espero. Dice el texto, es interesante ver cómo el pensar práctico se deja guiar por la regla biológica de defensa. En el pensar teórico, discerniente o examinador, la regla ya no es observada. Esto se comprende puesto que en el pensar meta se trata de un camino cualquiera y entonces pueden ser segregados los aquejados de displacer, mientras que en el pensar teórico se deben discernir todos los caminos. Última vez que digo, al menos en este video, mismo texto, diferente traductor. Es interesante observar cómo el pensamiento práctico se deja guiar por la regla biológica de la defensa. En el pensamiento teorético, que puede ser cognoscitivo y crítico, el pensamiento crítico, ya no se comprueba la intervención de dicha regla. Esto es comprensible, pues en el pensamiento intencional se trata de encontrar un camino cualquiera, pudiéndose descartar todos los que están afectados de displacer, mientras que en el pensamiento teorético habrían de ser explotados todos los caminos. Entonces, queridas, queridos, fíjense esto. Aquí, una última palabra y ya, con esto cierro el video. Asociación libre.
Podemos llevar el peor de los dolores a una sesión de análisis, pero para aproximarnos a ese dolor, comencemos hablando lo hermoso que son los elefantes. Comencemos hablando sobre el clima. Comencemos hablando a izquierda, derecha, y esto es algo que ocurre más allá de una relación analítica. Así conocemos a las personas, queridas, queridos. No llegamos y decimos, te veo como la madre de mis hijos, te veo como mi próxima pareja, te veo como mí. No, eso podemos pensarlo, pero se llega a, a estar frente a una persona con un hola, ¿cómo estás? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres ir así? ¿Quieres ir allá? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Pum, 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 conocer. Ajá. No es pup. La vida no es así, queridas, queridos. Ajá. La vida es, digámoslo así, circunvoluciones, iteraciones, para ahora que estoy estudiando ciencia de datos. Repeticiones, una y otra vez. Cada vez el círculo pesa menos. El acto se transforma a sí mismo. Somos un poco más complejos que programas. Queridas, queridos, dejamos aquí. Nos vemos Seguramente subiré más videos para el martes. Tengo pendiente el último video de la lectura histórica que estoy haciendo sobre el tema de salud mental. Yo creo que lo subiré para el martes. Miércoles de Michel Onfray, etcétera, etcétera. Oh, puf. Hasta yo me borré. Lo siento, doctor Lacan, no ha sobrevivido, pero bueno, sobrevivió tantito, sí se ve todavía. Freud está acá atrás. Pero, queridas, queridos, nos vemos pronto. Bye.